Cuando hablamos entonces de las insulinas, vamos a tener varios tipos dependiendo de el tiempo de acción, dependiendo de cuánto se demore en iniciar el efecto de la insulina y cuánto tiempo dure el efecto. Tenemos entonces en el POS dos insulinas que son las que más se utilizan, que son la insulina regular, o también se habla de insulina cristalina. Esa es una insulina de acción corta. Esa insulina se administra 3 veces al día en promedio. Se debe administrar más o menos unos 45 minutos o un poquito menos antes de comidas. Y el efecto me va a durar más o menos, un efecto pues importante, significativo, más o menos unas 2 o 3 horas. La otra insulina que está en el POS y es la que se usa como de inicio, dependiendo pues del caso, ahorita hablo de eso, es la insulina NPH. Y esa insulina sería una insulina de acción intermedia. Como lo muestra acá la gráfica, la regular entonces va a tener un efecto más corto. Esa va a servir para controlar los picos de glicemia asociados con las comidas. Entonces se administra antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la comida. Y la NPH en promedio se administra 2 veces al día. La NPH va a tener una acción más o menos de unas 9 a 10 horas. Depende pues del paciente, de la cantidad, la dosis. Y esa me sirve como para mantener unos niveles basales de insulina para controlar la glicemia como en el transcurso del día. Entonces también van a escuchar del esquema de basal y de insulina como pico. La basal es una insulina de acción intermedia o larga que es para mantener niveles de glicemia estables en el día. Y las insulinas como pico o prandial son las de acción corta que se dan para evitar picos altos de glicemia con las comidas. Entonces tengo unos de acción larga que son la basal y tengo unas de acción corta que son las pico o prandial. Entonces pico prandial. Si es un paciente con diabetes tipo 1, se combinan basal y prandial. Si es un paciente con diabetes tipo 2 y apenas está iniciando la insulina, primero va con insulina basal. Si no se controla con esa basal, se agrega la prandial. Entonces, diabetes tipo 1 siempre va con las dos clases de insulina. Diabetes tipo 2 se inicia con basal y si no se controla, se agrega la prandial. Entonces, diabetes tipo 1, larga y corta. Diabetes tipo 2, solo larga y si no se controla, se agrega la corta. Hay entonces otras insulinas que se administran cuando el paciente no responde a la NPH, a la cristalina o regular, o cuando tiene otras indicaciones o condiciones que ameriten ese tipo de insulinas. Entonces hay unas de acción ultra corta, que son la Aspart, la Lispro, la glulicina como ejemplos. Esas tienen la ventaja que dan menos riesgo de hipoglicemia, que el efecto dura más poquito, entonces el riesgo de hipoglicemia es menor.
siempre y cuando el paciente coma. Si un paciente tiene un esquema de insulina prandial, tiene insulina de acción corta y se aplica la insulina, tiene que comer. Si no, le da una hipoglicemia. Entonces, estas son de acción corta. Y hay otras de acción larga como la Detemir, la Glargina, que esas incluso se pueden aplicar una sola vez al día. Y la Degludec, que esa es de acción larga, más larga que las otras. Y el efecto puede durar incluso 2 días. Entonces, ¿qué hacen ustedes con el paciente? Combinan una de acción larga con una de acción corta. Esquema basal y prandial o basal, también le dicen pico a las de corta, o basal bolo. Entonces a las de corta también les dicen bolo. Entonces dependiendo del tipo de diabetes combinan. Las ultracorta, Aspart, Lispro, se aplican 15 minutos antes de comer. Las de intermedia y larga siempre se aplican por horario. Es decir, en la mañana y en la noche o una vez al día o incluso día de por medio si es de Gludec para algunos pacientes. Entonces las de corta van con las comidas. Las de bolo o las de pico van con las comidas. Las basales o las de intermedio y largo van por horario. Entonces se aplican todos los días por horario. Hay varias presentaciones. En algunos casos, por ejemplo, vienen entonces en lo que son PENS. Y eso ayuda a que el paciente se administre la insulina más fácil y se controle más fácil. Eso sí, esos PEN no están en el POS y son costosos. Entonces usted le empieza con NPH y con cristalina y si no responde ya le cambia. También hay unas combinaciones. Lo mismo, eso no está en el POS. Más costoso. Entonces se usa cuando el paciente no se controló con los esquemas comillas convencionales. Para farmacología se tienen que aprender todas las presentaciones que hay ahí. No. Simplemente es que usted sepa cuáles son de ultracorta, cuáles son de corta, intermedia, larga, cómo se usan. Y sí les recomiendo para la vida, que se aprendan las dosis, que voy a mencionar enseguida. Entonces, dosis de insulina para un paciente con diabetes tipo 1. Le van a empezar con promedio, 0.5 unidades de insulina por kilo de peso cada día. Y la van a dividir mitad y mitad. La mitad de acción intermedia o larga y la mitad de acción corta. Entonces, por decir algo, a un paciente le van a iniciar 0.5 unidades kilo día y por el peso le dio 6 unidades en total. 6 unidades en total. Entonces lo dividen. Pues el paciente está como joven, pero bueno. El peso bajito, pero por hacer el ejercicio. Entonces lo dividen. 3 de larga y 3 de corta. Y la de larga la pueden dividir dependiendo del tipo de insulina en 2 dosis. Y la de corta la dividen 3 dosis, una por comida. Todo paciente que se aplique insulina se tiene que controlar con glucometrías.
Entonces, a este paciente con diabetes tipo 1, sí, también le van a mandar en algún momento la glicemia en ayunas y la hemoglobina glicada. Pero lo ideal es control con glucometrías. Y ustedes miran, según la glucometría que esté elevada, cómo le ajustan. Entonces, por ejemplo, si hace una glucometría antes del desayuno, preprandial, y esa glucometría le da 250, ¿dónde está el problema o qué es lo que hay que aumentar? La insulina de acción larga de la noche. Tengo un paciente que se hace glucometrías y la glucometría le da elevada el almuerzo y le da 280. ¿Qué hago yo primero? Le aumento la insulina corta del almuerzo, que es antes del almuerzo, y miro si se controla. ¿Cómo se va ajustando? Entonces se van ajustando entre 2 y 4 unidades dependiendo de cuánto reciba el paciente. Entonces, por ejemplo, está mal la glucometría del almuerzo, está fuera de metas, está muy alta. Se está aplicando 3 unidades de insulina de Lispro antes del almuerzo. Yo le subo a 5 unidades. Entonces el ajuste va entre 2 y 4 unidades según el tipo de insulina y según el valor de glucometrías. El paciente se debe estar haciendo glucometría todos los días, Diabetes tipo 2. Le van a iniciar insulina. Solo le inician basal. Y la inician entre 0.1 y 0.2 unidades de insulina por kilo de peso del paciente por día. NPH le pueden poner 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. ¿Por qué menos en la noche? Para reducir el riesgo de una hipoglicemia. No respondió, le aumentan. Y ya le agregan, si no responde con el aumento, ya le agregan una de acción corta. Pero solo le inician la de corta un 10% de la dosis de todo. Entonces, por ejemplo, se aplica... a ver cómo me da fácil. Se aplica 20 unidades de insulina basal en el día y no ha respondido. Bueno, no, 20 no, 16. Ustedes le aumentan a 20 y le sacan el 10% de ese 20 y eso lo ponen en la de corta. Para iniciar. Entonces, en ese caso, bueno, pero es que da muy poquito. Pongámosle 30, entonces recibe 30 en total, bueno, 24 en total. No se ha controlado. Le subo a 30. Y esos 30 de inicio, saco un 10, un 20% de la dosis para corta. Entonces pongámosle que le sacamos el 10%. De ese 30 serían 3. Entonces va a tener 27 de acción larga y ustedes se la dividen según el tipo de insulina de acción larga o intermedia. Y va a tener 3 de corta para inicio. Lo mismo, glucometría, si no se controla, le van aumentando. A este solamente le sacaron el 10%, empezó con 3, sería una con el desayuno, una con el almuerzo y una con la comida, una unidad. Entonces usted le calcula toda y le saca un 10 o un 20% de corta y así la inicia. Después, según las glucometrías, le va haciendo ajuste de dosis. Si tienen entonces alguna duda, alguna inquietud, me escriben un correo o al Teams.